una ONG internacional que trata de hacer que el atún, la pesca del atún sea sostenible en el futuro. Yo particularmente trabajo en la parte de mitigar el impacto de la pesca de atún y trabajo mucho con lo que son los plantados o los Fish Aggregating Devices. Mucha gente le llama FAT, plantado, objeto. Todo es lo mismo, que son objetos flotantes, muchas veces construidos por los pescadores. Y trabajo en los tres océanos con pescadores, pues tanto desde Ecuador, Colombia, Estados Unidos. Trabajamos con flotas a nivel global, siempre intentando involucrar a los pescadores en la búsqueda de soluciones, ¿no? Y quería agradeceros un montón por darnos la oportunidad de poder compartir lo que estamos haciendo. Y es un placer estar aquí con vosotros y hoy voy a hablar de discriminación acústica de túnidos tropicales. Mi charla va a ser más que nada poner en contexto la utilidad de la discriminación acústica y el potencial que tiene de cara al futuro el uso de las herramientas que tienen los pescadores, ¿no? En este caso, los equipos acústicos. Vale, y luego Bea ya va a entrar más en detalle técnico sobre la discriminación en sí, lo que es ya más pura acústica. Bien, entonces, como no sé si en el público hay personas que desconocen esta pesca, eh, una breve introducción. Simplemente decir que es la pesca industrial de atún tiene mucha importancia socioeconómica a nivel global. En el 2023 se pescaron 5,2 millones de toneladas de atún a nivel global y la pesca de cerco supone un 65, un 66% de toda esa pesca de atún. Es decir, la pesca con cerco tiene mucha relevancia. Si nos fijamos ya más en concreto en los atunes tropicales, porque ahí ese 65% me refiero a todas las especies de atún, tanto las especies templadas como tropicales. Y si nos fijamos un poquito más en lo que es los atunes tropicales, tenemos básicamente dos maneras de pescarlos con el cerco. Una es el lance a banco libre, que esto supone un 25% de la captura global. Y luego la otra modalidad es el lance asociado a plantados o a FATS, que es el 38% de la captura global. Entonces, estos son los dos tipos a nivel global más importantes de pesca con la red, con el arte de cerco. Luego, para que los de lopo también estén representados, hay un 3% que es de atún asociado con delfín, pero esto ocurre únicamente, es una particularidad del Océano Pacífico Este. Bien, entonces, ¿cuáles son las especies objetivo? Pues cuando estamos hablando del atún tropical, los tres protagonistas son el barrilete, el patudo y el aleta amarilla. Estos tienen una particularidad y es que les encanta asociarse con los objetos flotantes. Entonces, los pescadores comenzaron hace ya mucho tiempo a hacerlos ellos mismos y ponerlos en el mar. Aparte de atraer atunes, estos objetos flotantes también atrae otras especies que no son atunes y que no son objetivo. Por ejemplo, el dorado, lo que es la banana, le llamamos nosotros, el pinchudo, el tiburón sedoso. Todos estos también les gusta asociarse a los objetos flotantes. Normalmente los objetos flotantes vienen compuestos por dos partes principales. Una es lo que es la balsa que está flotando y por otro lado es la parte sumergida. En otras veces ya hemos hablado de esto, así que sigo para adelante y luego si alguien quiere preguntar en concreto sobre algo, pues que lo podemos hablar después. Bien, modalidad de pesca, la pesca con objeto flotante, es muy efectiva y por eso los pescadores han ido hacia pescar cada vez más sobre objetos flotantes. Hoy en día, bueno, hoy en día
una estima que tenemos del 2013, de datos del 2013, sobre el número de FADs que puede haber anualmente en el mar, es 100.000 al año, son depositados por todas las flotas a nivel global en el mar. Esto es una cantidad muy grande y estos objetos flotantes vienen siempre acompañados, vienen siempre monitorizados con una baliza con sonda que proporciona posición y biomasa asociada. Bien, entonces la cobertura espacial de estos objetos flotantes en los trópicos es inmensa. Bien, hablando un poquito de los barcos que explotan estos FADs, me he puesto a poner los de la primera liga, los barcos grandes, los barcos que tienen una capacidad de 1.500, 2.000 toneladas a veces, son barcos muy grandes, de 100 metros de eslora. La inversión que hacen estos barcos en equipamiento es increíble. Realmente cuando entras en el puente de un barco de estos casi se podría hacer un partido de fútbol. Tienen unos equipos de categoría científica, sonares de largo y corto alcance, sonares multibeam, sondas oblicuas y verticales en diferentes frecuencias, correntímetros Doppler. Realmente casi parece que estás en un barco científico. Y depende, por supuesto, del nivel de inversión de la empresa, pero los top realmente son barcos que invierten muchísimo en acústica submarina. Eh, ¿Qué nos dice esto? Pues lo que nos dice realmente es que es importantísima la acústica, ¿no? en la pesca. ¿Por qué? Pues porque utilizan todos los equipos para detectar los atunes, utilizan para planificar los viajes y lo utilizan para realizar el lance. Entonces, toda esta inversión significa que los pescadores se toman muy en serio la acústica. Esto es un pantallazo de una ordenador a bordo de un atunero cerquero. Esto fue compartido por Ugavi, una de las flotas que faena en el Opo. Como podéis ver aquí en los cuadraditos amarillos son los plantados u objetos flotantes que vería un cerquero, y estos plantados tienen asociada una lectura de biomasa con una sonda, es decir, la sonda que va en las balizas que siguen estos objetos. Entonces, normalmente los atuneros lo que hacen es, antes de salir a la mar, los pescadores miran qué tienen en el mar, tanto como en posición y biomasa, y planifican sus viajes en relación a esta información. También utilizan, por supuesto, conocimiento histórico, lo que otros pescadores les cuentan que está pasando en la mar, etcétera. Pero realmente la incorporación de balizas con sonda fue una revolución en la pesca de atún tropical, porque realmente el tener una estima de biomasa hace que cambien mucho las reglas del juego y puedan planificar mejor. Entonces, bueno, esto es una imagen para que se hagan una idea de cómo utilizan los barcos, los equipos acústicos. Tienen sonares que pueden, de largo alcance, o para detectar los atunes, pero cuando se acercan o cuando van a hacer la maniobra de lance, van acortando el alcance, pero también tienen haces de inspección, tienen las balizas con sonda, tienen ecosondas verticales y oblicuas para intentar ver un poco también si saben algo sobre las especies asociadas. Incluso hay barcos que tienen en la misma panga, tienen una sonda. ¿De acuerdo? Entonces, como dije, es muy importante lo que es la acústica en el mundo de la pesca de atún. Bueno, entonces, todo esta introducción era para que vean el potencial que pueden tener toda esta información acústica
para informar a lo que es el manejo pesquero, ¿no? Hay muchas maneras, incluso para la pesca selectiva, hay muchas maneras en las que se puede utilizar la acústica. Por ejemplo, para realizar una pesca selectiva, si conocemos la composición específica que tenemos con los equipos acústicos, también se han empezado a hacer índices de abundancia independientes de la captura a partir de las boyas con sonda, es decir, utilizando las lecturas de sonda. Se ha empezado en las OROPs a utilizar esa información poco a poco. Y luego, un poco lo que comentábamos antes, el tema es un observatorio del medio ambiente pelágico. Nosotros, un atunero, si realmente tuviéramos la capacidad o proyectos que nos permitan recopilar información a partir de esos datos acústicos, podríamos obtener indicadores ecosistémicos, eh, índices de biomasa de mesopelágicos, de capturas no objetivo, quiero decir, se podrían hacer un montón de cosas. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto en la teoría está muy bien, eh, pero eh, por ejemplo, si nos enfocamos en la pesca selectiva, una de las dificultades con la que nos encontramos es que estos equipos acústicos, hasta hace nada, no podían discriminar qué eran patudos, qué eran barriletes, qué son eh, aleta amarilla o tiburones, bycatch y demás, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, la pesca selectiva, utilizando la acústica, sería anticiparnos antes de echar la red en el agua y ver qué proporción de especies tienes en el agua. ¿De acuerdo? Entonces, en el caso de, por ejemplo, lo que he comentado antes, ¿no? Cuando el atunero está planificando su viaje y está mirando las biomasas de atún que tiene en diferentes partes del océano, digamos que la utilidad sería que tuviera una proporción de qué especies tiene en sus plantados o en sus objetos. Por ejemplo, un 15% de patudo, un 60% de bigay. Sería, si pudieran tener esa información, les permitiría evitar aquellas zonas donde hay presencia de túnidos que necesitan protección o que están bajo una cuota o no se pueden pescar, como está ocurriendo en algunos sitios. Entonces, un poco el concepto es el siguiente. Digamos que hasta hace nada el atunero lo que veía en su screen, en su pantalla, ¿sí? No, no, ¿Sí? sigue, sigue. Ah, vale. Lo que veía en su pantalla es una sonda en cada objeto con una estima bastante grosera de la biomasa total. Es decir, pues un sampling con una estima de toneladas, pero no sabían lo que hay. No saben si es bycatch, no saben si es atún pequeño, qué atún es, ¿de acuerdo? Entonces, el concepto de este trabajo en pesca selectiva es intentar mejorar los equipos de dos formas, es decir, mejorando tanto el hardware como la interpretación que se hace de la señal acústica, es decir, el algoritmo que se utiliza para pasar de la señal acústica a lo que es biomasa. Y la idea sería que el pescador tenga una idea de lo que se va a encontrar en aquel plantado. ¿De acuerdo? Em, Realmente hay muy pocas opciones de realizar una pesca selectiva en la pesca con objetos flotantes. Y esto lo digo porque en el objeto o en el plantado simultáneamente están muchas veces las tres especies de atún o dos especies y además casi siempre hay bycatch. Entonces, la red de cerco engloba toda la agregación. Es muy difícil no pescar, dejar algo fuera. Muy difícil porque normalmente, además en la hora en la que se pesca,
todo está muy concentrado. Entonces, una de las pocas maneras de pescar de forma selectiva es conociendo antes de echar la red si la proporción de una especie que se quiere proteger es muy alta. Ha habido otras investigaciones con parrillas excluidoras o rejillas excluidoras, pero tampoco está tan claro, es decir, las parrillas excluidoras lo que hacen es, una vez que se ha capturado toda la agregación, se trata de que salga lo que no se quiere pescar. Lo que pasa en este caso es que normalmente las rejillas excluidoras trabajan por tamaño, hacen una clasificación por tamaño. ¿Y qué pasa? Que a veces el barrilete, que es la especie objetivo número uno, es más pequeña que la especie que se quiere proteger, por ejemplo, el patudo o el tiburón. Entonces, claro, realmente en el caso de hacer una clasificación por talla, pues igual no es tan eficiente. Hay otras cosas que se podrían también estudiar, pero no es fácil porque hay que trabajar con un atunero en condiciones reales de pesca y es complicado. Bueno, después de este pequeño paréntesis, voy a seguir por el lado de la discriminación acústica. Bien, empezamos hace unos 10 años con ASTI. En ASTI hay un equipo de acústicos maravilloso que trabaja con muchas especies y hace 10 años, en el 2014 o antes, pues ellos trabajaban con pequeños pelágicos y les comenté que a ver por qué no se pasaban al lado oscuro y empezaban a trabajar con atún tropical y empezaron a trabajar con atunes tropicales. Entonces, bueno, ¿cómo hacíamos para empezar de cero y empezar a discriminar los diferentes atunes utilizando el sonido? Bien, pues había ya algunos, bueno, en la acústica, en lo que es en atún tropical, estamos bastante retrasados en relación a otras especies. Es decir, hay especies que se han estudiado muchísimo y se han hecho índices de abundancia de esas especies utilizando acústica hace muchísimo. Por ejemplo, en ICES en los 60 ya trabajaban con algunas especies. Y el primer grupo de acústica, creo que de ICES, se formó en 1980 y nosotros hace 10 años casi no sabíamos nada de las características acústicas de los atunes tropicales. Hubo varios trabajos de acústicos franceses, de Bertrand, de Arnaud Bertrand, de Erwan Joss, que empezaban a trabajar con la fuerza del blanco de los atunes tropicales. Y también había algunos japoneses, Tatsuki Oshima, que estaba trabajando también algo con el target strength o la fuerza del blanco. Pero realmente no había mucho volumen de trabajo en atún tropical. Entonces, bueno, una de las cosas que nos inspiró fue el pensar que había una característica morfológica que diferencia a lo que es el barrilete, que es la especie que no tiene vejiga natatoria, frente a la aleta amarilla y al patudo, que los dos tienen vejiga natatoria, ¿no? No sé si lo he dicho antes, pero la especie objetiva, un número uno objetivo es el barrilete y o sea, el estado de las poblaciones está es saludable en los tres océanos. Normalmente los que tienen problemas y necesitan protección suelen ser el aleta amarilla del patudo, ¿no? Entonces, bueno, esta discriminación primera de decir, bueno, el barrilete no tiene vejiga natatoria y el aleta amarilla y el patudo sí. ¿Qué ocurre con la vejiga natatoria? Que es lo que más refleja el sonido, es decir, todo lo que es la onda de sonido, em,
cuando pega con algo que es muy diferente, la densidad es muy diferente al agua del mar, es cuando más rebota. Entonces, esta característica morfológica, porque el aire que tiene dentro la vejiga natatoria nos podría dar una diferencia de respuesta, pues es lo que explotamos. Y hasta aquí puedo hablar porque luego sé que Beatriz va a trabajar más en esto y entonces simplemente deciros que hemos trabajado en discriminar las especies y en tener conocer mejor las características de las tres especies, ¿no? Las características acústicas. Vale. La otra parte de interesante de poder utilizar estos datos acústicos a nivel de especie, es decir, conocer mejor lo que tenemos en el agua, pero no, como hemos visto antes, una medida grosera o aproximada de una biomasa total. El poder tener una abundancia por especie sería muy útil para lo que están haciendo también ahora ya en ASTI, en IRD, que es obtener índices de abundancia que son independientes de la captura para lo que es el trabajo con el estado de los stocks. ¿De acuerdo? Entonces, la cobertura espacial es inmensa y la frecuencia en la que tenemos datos, los datos son millones de datos, porque una baliza de estas, digamos, si hay 100.000, si hay 100.000 en el agua y nos están reportando datos cada hora, pues háganse una idea de la cantidad de datos que estamos hablando. Entonces, se está empezando ya a trabajar con esos datos para proporcionar índices de abundancia. Pero todavía queda el tema de conocer mejor qué datos se refieren a una especie y qué datos se refieren a otra. ¿De acuerdo? Vale, entonces, actualmente en la evolución del uso de la acústica en las boyas, lo que veis aquí, porque claro, ¿qué vimos nosotros? Se me ha olvidado decir antes. Vimos que las especies de atún, las tres especies, tienen una respuesta diferente a diferentes frecuencias de insonificación. Entonces, si utilizamos dos tipos de frecuencias diferentes, seríamos capaces de discriminar las tres especies, ¿de acuerdo? Entonces, una de las cosas que nos preguntamos es, vamos, la teoría nos la sabemos, ya tenemos muy claro que si utilizamos frecuencias diferentes vamos a poder discriminar los atunes, pero ¿cuántas boyas tienen dos frecuencias? ¿Cuántas balizas tienen una? ¿Cuántas balizas están usando sin sonda? Entonces, esto es un trabajo que hizo ASTI y se ve perfectamente la evolución de lo que es las diferentes balizas que se han utilizado. Entonces, ahí están los tres océanos, Atlántico, Índico y Pacífico, y lo que vemos es, en rojo, son las balizas que tienen una frecuencia, y estas se han estado utilizando siempre del 2000 hasta el 2024. En azul son las que no tenían sonda, y como pueden ver, a partir yo creo que fue del 2017, por ahí, desde el 2017, 2017. Mm. sí, desde el 2017 no se utiliza ya balizas sin sonda. Todo el mundo quiere tener la sonda, porque imagínense lo que es navegar con el costo que tiene de fuel y de tiempo hasta una baliza en la que no hay nada, ir a ciegas. Entonces, con la estima de biomasa, pues ya desde el 2017 comenzaron ya a tener todos por lo menos una frecuencia. Y comenzaron a meter también las de dos frecuencias. Lo que sí se ve es que la de dos frecuencias que se supone que se debería de utilizar para discriminar no ha aumentado. Desde el 2017 se ha mantenido más o menos constante. Es decir, utilizan algunas de una frecuencia y otras de dos frecuencias. Esto
Puede ser por varios motivos. Puede ser porque algunas son más caras que otras, por la estrategia de pesca, porque realmente los pescadores puede que no tengan un incentivo claro para querer discriminar. Es decir, si una especie no está protegida y pueden pescar cualquiera de las tres especies, realmente tal vez no necesiten la de dos frecuencias. Pero también hay otro motivo y puede ser que no sean tan eficaces todavía. Es decir, nosotros la teoría hemos publicado que se podría discriminar utilizando dos frecuencias, pero claro, luego la puesta en práctica, implementar ese conocimiento y esos algoritmos en un equipo que es una boya que tiene sus limitaciones, porque normalmente son sondas más baratas que las científicas, no son transductores de haz partido. Entonces, realmente implementar eso es otro paso más, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, una de las cosas que hemos hecho recientemente porque había mucho debate sobre si ya podían discriminar los pescadores, si podrían o no, cuál era realmente el performance de las boyas, ¿no? Entonces, bueno, nos hacíamos esta pregunta y pues era gracioso, ¿no? Porque son capaces de discriminar las especies de atún, estas balizas, ahora mismo en el agua. Y bueno, todo depende de a quién se lo preguntes. Entonces, eh, normalmente los fabricantes de boyas, hay tres que son, bueno, hay más, hay cuatro, pero dominan el mercado tres marcas. Esas tres marcas realmente tienen una competición feroz por el mercado. Entonces, nadie quiere hablar mal de su producto. Mm. Entonces, cuando hablas con los fabricantes de boyas, pues algunos te dicen que sí discriminan perfectamente, otros son un poco más humildes y dicen, bueno, estamos trabajando en ello. Hay un poco de todo, se entiende y luego, pues para nosotros, para los científicos, a veces tampoco tenemos acceso a todo lo que ellos están haciendo, porque claro, bajo un escenario de competencia tal, pues es normal que no haya tanta transparencia, ¿no? Entonces, bueno, aún así estamos colaborando con todos los fabricantes de boyas, con los tres, para mejorar tanto las lecturas que se hacen, como, o sea, tanto el hardware como los algoritmos que se emplean para traducir esa señal acústica en, en biomasa. Cuando preguntamos a los científicos, ¿son capaces de discriminar las especies de atún? Bien. Otro problema que tenemos los científicos es que estamos acostumbrados al método científico con aparatos calibrados de muchísima calidad. Conocemos muchísimo todas las desviaciones, todos los errores. Entonces, es muy difícil para un científico decir, sí, trabajan bien. Es muy difícil porque tenemos metido en la cabeza la perfección de hacer las cosas muy bien y a veces, pues, como todos sabemos, lo bueno es enemigo de lo mejor. Entonces, bueno, con los científicos también tenemos ese bias cuando haces esa pregunta. Y luego están los pescadores, ¿verdad? Que son al final los que están utilizando esos equipos, los que ven todos los días la pesca y la lectura de la baliza. Y entonces, bajo este debate que había sobre si eran capaces o no de discriminar, hicimos un taller no hace mucho, en febrero, con la flota española, que bueno, la flota española son muy buenos conocedores de la acústica, tienen equipos muy buenos, trabajan en los tres océanos y bueno, como estas tres compañías de boyas son españolas también, pues tienen mucho feedback con ellos. Entonces, bueno, también están cerca de casa y entonces, bueno, hicimos un taller con 43 participantes, muchos pescadores, pues navegantes ya con mucha experiencia y hicimos trabajos en grupos para ver qué opinaban ellos. ¿Qué opináis vosotros de cómo
discriminan o no y demás. Entonces, bueno, hicimos un trabajo largo, solo voy a presentar las 3 preguntas clave, diría yo, que están aquí. La primera es cuando les dice si las boyas tienen capacidad de discriminar o no. Bueno, contestaron por marca, eran 5 grupos diferentes, 4 o 5, no me acuerdo, 4 grupos diferentes de pescadores. Los pusimos de forma que hubiera un poco de todo en cada grupo, porque, bueno, como todo, siempre hay en los pescadores, yo siempre digo, hay especialistas, hay algunos que saben mucho de acústica y otros saben muy poco, porque no les gusta o porque tienen otra especialidad. Y entonces, bueno, intentamos ponerles bien mezclados para que entre ellos tuvieran conversación. Luego también está como igual que con los científicos, que hay gente que lo sabe todo y lo dice todo con mucha seguridad. Y luego hay gente más humilde que cuestiona más su conocimiento. Y entonces, bueno, hicimos ahí unos grupillos y lo que nos salió es pues que cuando les preguntas si las balizas actuales tienen capacidad de discriminar lo que es el atún del bycatch, bueno, pues eh, hubo una marca que parece que sí tiene esa capacidad o que está muy cerca de tenerla. Esto es una simplificación de las respuestas, ¿eh? Pronto voy a escribirlo todo, pero una simplificación. Luego, 2 marcas, o las 3 al final un poco, ¿no? Dicen que sí, pero que necesitan interpretar la información. Es decir, no es una salida automática de la boya. No es que la baliza les diga hay X de bycatch, sino que ellos son capaces de interpretar la información, como siempre lo han hecho, utilizando los ecogramas, y de esa manera sí, dice que tienen bastante capacidad de poder eh, de poder discriminar. Vale. Luego, cuando les preguntamos si discriminaba el listado del patudo y el yellowfin, es decir, el barrilete de la aleta amarilla y el patudo, la mayoría decía que no, pero que había una marca que acaba de introducir una nueva baliza y que veían que alguna vez acertaba. Es decir, poco a poco parece que están mejorando las cosas con algunas balizas nuevas. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, nos quedamos con que eh, hay una marca que ha mejorado esta lectura. Y finalmente, cuando les preguntamos si discriminan el yellowfin del bigeye, o sea, la aleta amarilla del patudo, todos decían que no, que era muy difícil. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ahora mismo lo que tenemos en el agua parece ser que no es capaz de discriminar lo que es el bycatch del atún. Parece ser que hay unos nuevos modelos que han empezado a discriminar el listado, o sea, el barrilete de la aleta amarilla y del patudo, y que ninguno es capaz de discriminar el yellowfin del bigeye. ¿De acuerdo? Entonces, esto es un poco lo que nos contaban los pescadores. Entonces, como un poco conclusión y para terminar con la charla, em, el pescador requiere, sobre lo que he dicho ahora, hay los fabricantes están venga a introducir mejoras en sus equipos, están utilizando inteligencia artificial también para poder discriminar los diferentes bancos que están en los objetos flotantes. La acústica siempre ha sido una ciencia que requiere cierta interpretación. No es solo acústica, señal acústica pura, sino que también se mira el comportamiento del banco, la posición en la columna de agua, hay muchas cosas. Entonces, todo esto se puede utilizar la inteligencia artificial para mejorar y de hecho ya lo están haciendo. También están ya metiendo
otras frecuencias. ASTI tiene trabajos y SSF tenemos varios proyectos con las 3 marcas de boyas para ir haciendo mejoras. Una vez de que metes un equipo nuevo o una baliza nueva, el pescador también requiere un tiempo de familiarización, de ver cómo sacarle el máximo rendimiento a ese nuevo equipo. Y por último, decir que hay un potencial enorme en toda esta información acústica. Los científicos también tendríamos que prepararnos para ir pensando en cómo sacar provecho de toda esta información en colaboración con los pescadores e incluso pues, enfocándonos en un enfoque ecosistémico, aplicación de indicadores. Se podrían hacer muchísimas cosas. Y con esto ya termino y os doy muchísimas gracias por escucharme y si tenéis cualquier pregunta, aquí estoy. ¿Preferís, Gala, que hagamos las preguntas ahora o que esperemos a Bea? Si quieres que siga Bea, como quierais, Sí. por mí, cualquier cosa. Mejor que siga, ¿no? Y así hacemos Dale. las 2 preguntas juntas. Vale, Sí, entonces dejo de compartir, ¿verdad? sí. Gracias, Gala. Vale. Súper Excelente. clara, como siempre. Excelente. Aprendemos de las pesquerías del atún que están lejos de todos nosotros. Ya, Con el ya. cambio climático ya van a llegar. Sí. Bueno, le damos lugar a Bea entonces, que se presente también y después. Vale. A ver, he decidido al final poner otra vez el PDF porque ya he visto cómo hacerlo. Lo veis bien, ¿verdad? Sí, se Ahora ve pantalla perfecto. Se ve Vale, re. vale, perfecto. Vale, pues sí, yo soy Beatriz Sobradillo y trabajo en ASTI, que es una fundación de investigación marina y alimentaria también, pero bueno, tiene 3 sedes, 2 de ellas de investigación marina y que es donde estoy yo claramente. En concreto estoy en el departamento de gestión pesquera sostenible y bueno, pues llevo unos 10 años en realidad en ASTI y en la acústica marina pesquera, porque empecé con la acústica una vez metí el pie en ASTI, pues hice el doctorado, que fue justo el momento en el que Gala entró con su lado oscuro de la acústica y tal, para ver si empezaban con el atún. Y bueno, yo durante mi doctorado empecé a dar mis primeras pinceladas con el atún, pero sí que tenía más como background, ¿no? de pequeños pelágicos, pues anchoa, que tiene mucha importancia económica aquí en el Golfo de Vizcaya, y bueno, pues verdel, tal, bueno, pues peces más pequeños. Bueno, la acústica marina pesquera, ya en estos años que he estado en ASTI, pues la he estado usando no solamente para hacer evaluaciones de stocks de pequeños pelágicos, sino también para hacer pues, estudios de impacto ambiental o, pues como hemos hecho ahora en este trabajo, estudiar las propiedades acústicas del atún, en este caso, para poder sacar reglas de discriminación, ¿no? Para poder discriminar entre especies. Entonces, bueno, la acústica brevemente es una rama de la física que estudia el sonido, ¿no? Y, o sea, esto es la propagación de las ondas mecánicas a través de la materia, que puede ser sólida, líquida o gas. Entonces, como se puede apreciar en esta lista, en esta rueda de Lindsay, la acústica es una disciplina muy amplia en la que la acústica marina pesquera pues supone una parte muy pequeña. Dentro de la acústica pesquera hay 2 tipos muy diferentes, ¿no? Están la acústica pasiva y la acústica activa. La acústica pasiva consiste en el uso de hidrófonos para escuchar los sonidos del medio, o sea, solamente recibe. Pero luego está la acústica activa, que consiste en usar transductores, que pueden ser sonar o ecosondas y pueden orientarse pues, en horizontal, en vertical, para emitir un sonido al agua y analizar el eco recibido.
El uso de la acústica en el mar pues, tiene una serie de ventajas. Por ejemplo, si comparamos el alcance de las ondas de luz, ¿no? Si tú enciendes una linterna debajo del agua, pues al final no tiene nada que ver el alcance con las ondas de sonido, ¿no? Estas últimas llegan a alcanzar hasta 10 o 100 veces más distancia que lo que alcanzaríamos con la luz. Por lo tanto, este tipo de metodología es muy útil para estudiar el mar. Y además es una técnica no invasiva y se puede hacer un muestreo de muy alta resolución porque cada píxel del ecograma, que es un poco esta figura que vemos aquí, cada píxel representa un valor de abundancia relativa. Y, por ejemplo, en este ecograma, que es un ecograma a 18 kHz, que es una frecuencia baja, que por lo tanto tiene mayor alcance que lo que podría tener una frecuencia alta, en este ecograma podemos ver, pues eso, con un alcance de 1000 metros, ¿no? Ve hasta los 1000 metros de profundidad, se ve ahí cerca del fondo. El fondo sería esta raya más densa, ¿no? Más oscura, marrón, y todo esto sería la columna de agua, ¿no? Esto sería pues alguna detección de alguna especie. Lo azulito son ecos más claros, que pues podría ser plancton, y aquí se acerca al cantil, ¿no? Aquí se va acercando a la costa, entonces empieza ya a disminuir la profundidad y se nota cómo hay mayores agregaciones de peces por aquí. Luego aquí hay otra capa, pues estos son los 200 metros, pues aquí hay otra capa de peces y ya esto de aquí arriba sería la superficie con, se ve rojito porque probablemente sea el eco de la señal de las burbujas del propio barco. Este ecograma lo hemos sacado yendo en barco. Entonces, como decía antes Gala, la burbuja que está llena de aire pues da una señal más fuerte. Por eso ahí arriba en la superficie se pueden ver las burbujas. Bueno, esto sería un poco el ecograma y esto es un poco para que veáis pues la visión tan completa de la distribución de organismos que se puede tener con la acústica y con tanta resolución, ¿no? Entonces, una de las aplicaciones más relevantes de la acústica marina es la estima de abundancia de peces. Entonces, la acústica activa, hemos dicho que se basa en el uso de sondas o ecosondas para emitir un pulso de sonido al agua, que cuando este pulso se encuentra con un objeto en su camino, como los peces, pues parte de esa energía, es como si se produjese una pequeña explosión, ¿no? Entonces parte de esa energía va a coincidir que va a volver directamente en el mismo sentido en el que ha emitido el transductor. Entonces, la energía que vuelve directamente hacia el transductor se dice que es energía retrodispersada y es la que el equipo acústico va a analizar y nos va a ayudar a interpretar, ¿no? Lo que hay. Esta energía que es retrodispersada se basa, entre otros principios, en el principio de superposición, por el que la energía que recibe para cada blanco o pez es aditiva. O sea que la energía de un número de peces es igual a la energía de un pez multiplicada por el número de peces. Por lo tanto, si nos fijamos en la imagen del pulso, pues la energía aumenta de manera proporcional al número de peces. Entonces aquí entra el concepto del target strength o la fuerza del blanco que comentaba antes Gala, que es la reflectividad acústica de un solo individuo, ¿no? Para poder sacar la abundancia de X valor de energía necesitamos saber cuánta energía se corresponde a un solo individuo, ¿no? Entonces es una magnitud proporcional a la fracción de la intensidad acústica incidente que se refleja de vuelta al emisor. Ese target strength es tan importante, claro, porque permite convertir, como decía antes Gala, la energía acústica recibida en una estima de número de peces que están contenidos en el volumen de un pulso. Pero claro, este parámetro fluctúa bastante, tiene bastante variabilidad. Varía en función de si el target tiene o no vejiga natatoria, en función del tamaño de la vejiga, en función de
la talla del pez, de la orientación del pez con respecto al eje, con respecto al haz, ¿no? Acústico, la profundidad, porque al final la vejiga es una esfera rellena de gas que también se ve afectada por los cambios de presión a distintas profundidades. Por lo tanto, si baja el pez, pues depende del tipo de fisiología que tenga ese pez, puede que no pueda contrarrestar ese aumento de presión, por lo tanto la vejiga se le haga más pequeña. O hay otro tipo de peces que son capaces de contrarrestarla. Bueno, pues todo eso hay que tener en cuenta a la hora de interpretar el TS o Target Strength. Claro, algo derivado de todo esto, bueno, o previo, ¿no? Es que primero hay que saber cuál es el TS de una especie. Suelen ser específicos de especies y van asociados a tallas. Cuando la asociamos a talla, digo por si aparece luego en alguna gráfica y se me olvida explicarlo, cuando el TS lo asociamos a una talla, se le llama B20. Es como un TS reducido y es, bueno, es como la manera de estandarizar el valor a una talla. Entonces, para obtener el TS de una especie, hay que, primero es un requerimiento indispensable que la señal que estás registrando para hacer ese estudio sea de una agregación monoespecífica. O sea, tú no puedes sacar el TS de una especie si está mezclada con otras. Tienes que asegurarte de que es solamente una especie a la que estás ensonificando. Además, tienen que estar en la medida de lo posible en densidades bajas, porque si los tienes apelotonados puedes estar confundiendo dos con uno grande, etcétera. Y otro requisito que tiene que cumplir es que tienen que encontrarse a una distancia óptima del transductor. Los transductores tienen los primeros metros desde su superficie, no son ciegos, pero dan un valor sesgado, porque la onda acústica no termina de formarse, por lo tanto, pues depende de la frecuencia en la que estemos trabajando, hay unos valores ahí que están sesgados que no podemos utilizar. Pues bueno, la que más nos sesga a nosotros es la 38, que suele ser la que usamos para estimaciones de abundancias y evaluaciones de stock, es la más baja. Por lo tanto, es la que es una relación inversa. Por lo tanto, es la que más nos podría estar sesgando. Y bueno, al final son entre 5 o 10 metros de capa que no podemos usar para la estima. Y que de hecho, aprovecho ya para comentar, esos 5 o 10 metros que no somos capaces de ver con nuestras ecosondas verticales, las intentamos descifrar o intentamos ver si hay las especies que nos interesan con el uso de sonar horizontal, porque si tenemos un sonar abierto en horizontal podemos llegar a ver lo que hay en la superficie. Por lo tanto, usamos una combinación de equipos para tener la visión completa y asegurarnos que no nos estamos perdiendo material. Vale, entonces, las mediciones de TS se pueden hacer de dos maneras. Se puede hacer o bien en el medio en el hábitat natural de la especie, tanto en banco libre como asociadas a pescas, ¿no? Que sería una manera, en concreto, estas mediciones asociadas a pescas, pues bueno, son una manera de asegurarte que por lo menos tienes un número reducido de especies y luego además vas a poder saber, con la pesca posterior vas a poder saber qué proporciones de especies hay. Si no es posible hacer unas mediciones en su hábitat natural, lo que hacemos es recurrir a mediciones ex situ. Esto es, por ejemplo, el caso de jaulas, ¿no? Pues ponemos la especie de interés dentro de una jaula y colocamos unos transductores en una plataforma que estén flotando dentro de ella. De tal manera nos aseguramos que estamos grabando la especie que queremos. Además, en caso de que entrase otro tipo de otra especie, pues siempre se puede poner cámaras o luego al desmantelar la jaula, pues bueno, lo compruebas y bueno, es ya un ambiente controlado. Entonces, lo ventajoso, o sea,
Lo más óptimo sería hacerlo in situ, porque es cuando no les vas a tener estresados y les vas a tener en sus condiciones más naturales, pero en caso de tenerlo que hacer ex situ, bueno, pues también hay ventajas, porque luego puedes saber cuántos individuos hay, por supuesto la especie, si tienes cámaras o buzos, pues eso, puedes saber a qué profundidad están, la inclinación a la que nadan mayormente, bueno, pues un montón de información que quizás en in situ es más difícil de obtener. Además, bueno, que decir que luego puedes llevarles a hacer radiografías, abrirlos, ver si tienen vejiga, no, el tamaño, bueno, pues sacar muchísima más información. Por otra parte, bueno, si disponemos del valor de TS, claro, el TS es diferente a cada frecuencia. Si tenemos el valor de TS de una especie a más de una o dos frecuencias, entonces ya tenemos lo que llamamos la respuesta en frecuencia, que es este patrón que podemos llamar también firma acústica, ¿no? Esta nos sirve para distinguir entre especies que tienen distintas propiedades acústicas y esta al final, la discriminación acústica es pues, otra de las aplicaciones relevantes de la acústica marina. Entonces ahora empieza la parte ya del estudio concreto que hemos hecho con el atún tropical para distinguir entre estas tres especies. Entonces, listado creo que lo llamáis barrilete, ¿no? Me parece que ha dicho, Sí. dicho antes, vale. Pues en todas partes pone listado, me parece, o skipjack. Vale, entonces en este contexto hemos estado trabajando, pues eso, desde 2014 en colaboración con el ISSF con el objetivo de obtener un método de discriminación de estas tres especies de atún tropical que están asociadas a FATS, a los objetos que comentaba antes Gala. Entonces, para ello nos basamos en sus diferencias fisiológicas entre las tres especies, sobre todo en si tienen o no vejiga natatoria, ya que, como ha dicho antes Gala, con la imagen esa que os ha enseñado de los atunes abiertos, pues es un órgano que cuando es responsable de prácticamente toda la señal acústica del pez. Un 90-95% de la señal cuando hay vejiga es de la vejiga. Entonces, el barrilete no tiene vejiga, el patudo y el yellowfin sí tienen, y es grande en el patudo y pequeña en el yellowfin. Y además, bueno, en el yellowfin hasta hasta que no son juveniles me parece que no desarrollan la vejiga, no me acuerdo de qué talla era la talla a partir de la cual la desarrollaban. Y además nos fijamos también en su respuesta acústica en tres frecuencias. En concreto hemos usado la 38, la 120 y la 200 de unas ecosondas Simrad, que son las que usamos generalmente para hacer nuestras campañas. Entonces, en esta línea pues hemos publicado ya algunos artículos científicos. Los dos primeros, de skipjack y bigeye, de barrilete y de atudo, salieron de una campaña en el Pacífico Central que se hizo en 2014. Entonces, en esta campaña se intentó hacer mediciones in situ asociadas a pescas, por lo tanto se aprovechó la maniobra del cerco en 20 lances asociados a FATS y se instaló una pequeña plataforma con las tres ecosondas en la panguita que entra en el cerco. Entonces así se podían grabar los peces que estaban siendo capturados. Cuando acababa la maniobra, pues se clasificaban, se medían y bueno, se sacaba toda la distribución de tallas, especies y demás. La mayoría de los lances tuvieron bastante mezcla de especies, pero sí consiguieron, en concreto, 2 con más de un 90% de patudo y 3 con más de un 95% de barrilete. Del yellowfin, en cambio, no se consiguió ningún lance que no tuviera mezcla, o sea, no había lances monoespecíficos de yellowfin. Por lo tanto, solo pudimos sacar resultados de 2 de las 3 especies objetivo. Entonces, lo que sacamos de estas 2 especies es, de alguna manera, algo que ya esperábamos, porque sabíamos cómo es la tendencia de la respuesta en frecuencia de un pez con vejiga y cómo es la de un pez sin vejiga. Entonces, en concreto, estos dos iban a tener unas tendencias que más o menos nos esperábamos. El patudo se ve más intenso
a frecuencias bajas que a frecuencias altas. Estos son 3 ecogramas, 3 pantallazos de los ecogramas tal cual se ven en el visor, ¿no? En la pantalla. Y entonces se ve más rojo en la frecuencia alta que se ve más rojo en la frecuencia baja que en las frecuencias altas. Por lo tanto, el patrón queda de esta manera. Está abajo en el eje X, está las frecuencias, aquí estaría la 38, 122, 200 y el patrón es descendiente. El eje Y sería la energía. Esto es Nautical Area Scattering Coefficient, pues es la energía acústica. Por lo tanto, tiene la tendencia a decrecer con el aumento de la frecuencia. Esto ya nos daría una pista. Por otra parte, el listado, que no tiene vejiga, pues el patrón era al contrario. Este es el patrón que se observa pues en el plancton, en el verdel o caballa, que seguro que no lo llamáis así, que tampoco tiene vejiga. Pues de todas las especies que no tienen vejiga tienen esta tendencia a dar una señal creciente con la frecuencia. Entonces aquí lo veis también en el ecograma, ¿no? Está más azulito en la 38 y más intenso en la 120 y en la 200. Entonces en este punto ya teníamos las respuestas en frecuencia de 2 especies, pero claro, nos faltaba la del yellowfin. Entonces, ¿qué hacemos cuando no podemos sacar datos in situ? Pues lo sacamos de otra forma, hacemos mediciones ex situ. Entonces lo que hicimos fue viajar al laboratorio de Achotines en Panamá, donde trabajan con esta especie y estudian la aleta amarilla, el yellowfin en cautividad. Entonces instalamos una jaula a unas 2 millas de la costa, donde estaba el laboratorio, y metimos unos pocos individuos de yellowfin que nos traían los pescadores locales. Como en la marea de los FATS, que os he comentado antes, pusimos las ecosondas en una pequeña plataforma en el centro de la jaula y así pues estuvimos el tiempo necesario porque teníamos bastante margen para grabar los atunes. Cuando ya consideramos que teníamos suficiente cantidad de datos, pues desmontamos la jaula, sacamos los atunes, los medimos, les llevamos a hacer radiografías al veterinario. Bueno, pues sacamos toda la información que quizás in situ igual no hubiese sido tan fácil, ¿no? Aunque hemos visto que en las otras mareas sí lo consiguieron hacer. Vale, entonces, en el caso del yellowfin lo que vimos es que la respuesta era bastante parecida en las 3 frecuencias. Era bastante plana. Entonces, claro, esto nos mostraba un poco el potencial de discriminación que tiene la respuesta en frecuencia, ¿no? Para las 3 especies. O sea, tenemos por una parte en rojo el big eye, por otra parte en verde el skipjack, que aumenta, y por otra parte en azul el yellowfin. Es verdad que las barras de error son enormes, pero bueno, eso es un poco el grado de error con el que jugamos y que probablemente sea así, no se pueda disminuir, porque por muchas mediciones, por muchas grabaciones que hagas, bueno, es tan variable el parámetro que se solapan. Por eso siempre va a haber un porcentaje de error. ¿Qué más os iba a contar? Vale. Entonces, con esto, lo que hicimos fue buscar unos criterios que nos permitieran, con estas respuestas, distinguir, ¿no? De la manera más exacta posible o con el menor error posible, pues que nos permitieran distinguir las señales acústicas según su patrón a estas 3 frecuencias. Lo que hicimos fue usar datos de una marea con 26 pescas que tenían capturas conocidas, o sea, teníamos datos acústicos asociados a 26 pescas, de las cuales sabíamos los porcentajes de cada una de estas 3 especies que había. Lo que hicimos fue poner a prueba un algoritmo en el que íbamos ajustando distintos umbrales. Lo que hacíamos era restar la energía por pares de frecuencia, ¿no? Me explico. Si la energía a 38 era mucho mayor que a 200, pues casi seguro la íbamos a clasificar como patudo. Pero claro,
hay un margen de error, ¿no? Y dependiendo de cuánto mayor fuera esa diferencia, pues podríamos estar acertando o no. Entonces, lo que hicimos fue comparar el resultado de muchas pruebas, de muchos valores, de muchos umbrales de diferencia entre frecuencias, y de todos los valores, pues quedarnos con el que menor error nos daba, ¿no? Con el que nos daba unos porcentajes de especies más parecidos a la realidad. Y entonces así hicimos varias iteraciones y nos quedamos con los valores, con los umbrales estos, el 2,4, el 1,2, que nos proporcionaba unos resultados más parecidos a las pescas que estábamos usando como validación. El resultado que obtuvimos, bueno, pues ya veis, este es el root mean square error, ¿no? El error pues no es 0 y estaba de hecho bastante cerca a 30, bastante cercano a 30. Esta primera barra es un poco el error global del algoritmo con las 3 especies, pues bueno, un error cercano a 30. Y bueno, en función de la especie varía, ¿no? Podría ser algo mayor, por ejemplo, en el yellowfin, pues al final la respuesta plana es intermedia entre las otras 2 especies y pues puede llegar a ser más difícil clasificarlo, ¿no? O sea, puede ser más fácil clasificarlo erróneamente. Claro, este error, además, bueno, pues como ha comentado antes Udane, pues usamos, Udane, Udane es una miembro del equipo, como ha comentado antes Gala, usamos ecosondas pues, que están calibradas, son de alta calidad, mucha resolución. Bueno, son unos equipos que distan bastante de lo que puede haber instalado en un FAT, ¿no? En una sonoboya. Entonces, bueno, este es un error que se obtendría realmente pues en el mejor de los casos. Pero bueno, con este estudio sí que hemos podido demostrar el potencial de discriminación de las principales especies potenciales, de las principales especies tropicales de atún, ¿no? El listado, el patú y el yellowfin por métodos acústicos. Y bueno, ya decir que a día de hoy y desde hace unos años, Gala y bueno, otros miembros del equipo, bueno, pues entre todos seguimos trabajando en que se implementen estas reglas de discriminación pues en las principales marcas de boyas acústicas para poder de alguna manera seguir avanzando hacia una pesca más selectiva de atún tropical. Y nada, por mi parte creo que os he contado todo lo que tenía pensado. Espero haber conseguido transmitiros un poco claramente lo que hemos hecho. Y nada, si tenéis eso, pues dudas, comentarios o simplemente charlar, creo que ahora ya sí que tenemos el rato, ¿no? Pues nada, excelente, muchísimas gracias. Muy bueno. Yo tengo varias preguntas, pero si hay otras ahí, empiecen los que están ahí. Sí, estoy viendo a ver si hay manos levantadas. Sí, hay manos levantadas. Bueno, Martín, vas a tener que esperar Ok. un ratito. Verónica. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por las charlas. Las dos estuvieron buenísimas. Y yo tengo, bueno, primero tenía una pregunta para Gala, pero después ya la contestó Beatriz, que era sobre cómo influía la talla de los peces en el tamaño de la vejiga natatoria. Pero mi pregunta ahora es, ¿por qué eligieron esas 3 frecuencias específicas para discriminar? ¿O lo hicieron por algo en especial o simplemente porque eso es lo que se produce comercialmente para los sensores? Y después si pensaron en agregar cámaras para tener una foto, ponele, para poder distinguir más fácilmente las especies. Gracias. Sí, hola Verónica, gracias. Bueno, estas 3 frecuencias, la 38, la 120 y la 200, junto con una más baja, la 18, y una más alta, la 333, son las que más se usan. Son las, bueno, pues al final tienen una frecuencia central, pues la 38 realmente no solamente está midiendo a 38 kHz, sino que tiene un ancho de banda y al igual
que la 120, la 200, tal. Entonces, bueno, pues un poco son las frecuencias que luego nos van a aportar una información como más completa, como un ancho de banda más continuado dentro de que son banda estrecha, porque luego hay otro concepto que es la banda ancha, que ya una 38 cubre un rango muchísimo más amplio, por lo cual te da una información muchísimo más rica, más completa de lo que te daría una de banda estrecha, que es lo que hemos estado usando ahora. Pero la respuesta de por qué hemos usado esas 3 frecuencias es pues porque son las que se usan más comúnmente y son de las que disponemos y las que dispone la mayor parte de gente que trabaja en investigación con acústica marina. La otra pregunta era sobre las cámaras. Sí, siempre está ese, claro, yo cuando lo cuento a mi familia o amigos de lo que hago, dicen, pero sí, ¿por qué no pones una cámara? Claro, es que sí, pero no ves tanto. Realmente no ves ni con tanto alcance, ni nítido, o sea, ves mucho más realmente con lo que oyes, así como, ¿no? Con la acústica. Realmente tienes muchísima más resolución. Sí que a veces ponemos, bueno, sí que puede dar información, ¿eh? O sea, cuando los peces pasan cerca, suficientemente cerca, pues bueno, nosotros a veces lo ponemos en las redes, pues para ver un poco el comportamiento de los peces cuando les han pescado, pues hay distintos comportamientos, ¿no? Bueno, pues eso sí lo ves, tienes que poner un foco. Claro, si pones el foco ya le estás alterando el comportamiento. Bueno, hay que andar ahí siempre es un poco un arma de doble filo, que no siempre es tan resultón como lo es la acústica. No sé si Gala tiene algo más que decir. Básicamente lo que has dicho, también es cierto que los equipos acústicos que utilizan los pescadores también son la 120, la 38 y la 70. Entonces también es interesante trabajar con los mismos equipos que tienen ellos. Respecto a la cámara, es una herramienta muy útil, pero que luego en la parte operacional, lo que es durante la pesca, porque digamos que entiendo que tu pregunta es si utilizando una cámara no se podría discriminar, ¿no? Utilizar una cámara para... se han hecho trabajos con ROVs, pero los pescadores realmente no les gusta nada molestar a la agregación. Es decir, no les gusta meter ningún dispositivo que empiece a dar vueltas en la agregación con el miedo de que se escapen. Y luego la ventaja que tiene la acústica es que nos permite tener información de forma remota, es decir, el pescador puede tomar la decisión de ir o no ir de forma anticipada, y eso es muy útil porque una vez que el pescador ha navegado 3 días a una baliza y haber consumido fuel, estado tiempo, es muy difícil que venga y llegue a la cámara y diga, uy, no podemos pescar. Entonces ahí ya es mucho más ineficiente. Es decir, lo ideal es que lo sepan de antemano. Y bueno, poner una cámara en la misma baliza, eso también se han hecho trabajo. Lo que pasa es que hay problemas con biofouling. También hay problemas, lo que ha dicho Bea, de penetración. No, realmente no ves la agregación. Si tenemos, imagínate, 100 toneladas de atún debajo de un plantado y tienes justo lo más cercano a la boya un montón de sombra por el bycatch, entonces realmente es algo más complicado. Y a veces los lances se hacen antes de que salga el sol. También, también. Leo. Muchas gracias por la respuesta. Clarísima. Bueno, agradeciendo una exposición realmente muy buena, con información vital. Yo tengo que hacer una consulta. En las 3 especies que nombraron, que bueno, son las más importantes y representativas del trópico, del Océano Pacífico Oriental, me vino a la curiosidad cuando hicieron el estudio en aleta amarilla, en tunos albacares. ¿Creen que haya habido la posibilidad de que quizás por un sesgo, quizás por tema de que las especies sean las mismas en tamaño? Porque recordemos lo mencionado. La respuesta de la ecosonda varía mucho por el tamaño de la especie, por el tipo de la especie. ¿Creen que pudo haber variado, ya que en las otras
tomas o pruebas de otras especies se utilizó el sonar de la embarcación y también haciendo alusión o remarcando lo que dijo Gala, a veces para un ojo que no es especializado a identificar atún patudo y aleta amarilla, atunos obesos y atunos albacares, especialmente cuando son juveniles, tiende a confundirse porque tienden a tener bastante similitud. Entonces, si un ojo no es especializado, si no sabes las características morfológicas, puedes tener confusión. Ahora imagínate utilizando frecuencias, ¿no? Una frecuencia acústica. Entonces, esa es mi pregunta. Igual no estuve en la investigación, voy a revisar el paper para ver ese detalle, pero ¿creen que pudo haber pasado eso? Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Vale, hola Leonardo, gracias. Creo que has dicho que haber sido una de las causas podría haber sido haber usado ecosondas distintas, ¿no? Por una parte, en el Yellowfin usamos las nuestras y en el otro usaron las del barco. En realidad, en las de los FATS, en las de las pescas, también se usaron ecosondas científicas, porque la Panguita llevaba nuestras ecosondas. O sea, era realmente el mismo equipo. Eran también Estaban en cautiverio, o sea, como tuvieron que tenerlas en las aulas y eran el mismo tamaño la especie, era variada, pudieron determinar eso. ¿Te refieres o sea, en la de Aleta las amarilla. pescas estaban solamente el skipjack y bueno, estaban las tres, pero dices a ver si eran la misma talla, el yellowfin que había en las dos mareas, en la marea de los fats y el yellowfin que había en la marea o sea, en la jaula, ¿no? En las aulas, sí, correcto, correcto. Vale. Creo que sí, no estoy segura porque yo en las de los barcos no estuve presente, te lo podría mirar. Lo que sí estoy segura es que las de las jaulas, el yellowfin de la jaula, eran todos juveniles con vejiga natatoria desarrollada. Y yo diría que los de los FATS también. Igual, Gala, tienes más claro eso. Sí, yo creo que eran unos individuos todos como de alrededor de los 50 centímetros. Los que se encontraron en Achotines, en Panamá, como en los FATS. Pero creo que tu pregunta era más en relación a si puede llevar a equívoco tener, por ejemplo, un big eye más pequeño y un yellowfin más grande que tenga la misma respuesta, ¿verdad? Bien, realmente el yellowfin y el patudo son las dos especies que más cuesta discriminar. Nosotros, cuando hemos hecho el trabajo de discriminación pura acústica, sí que hemos visto que el yellowfin es el más difícil de identificar, justamente porque no tiene un contraste muy fuerte en lo que es en la respuesta en frecuencia. Ahí es una de las mayores dificultades. Lo que tenemos que hacer es trabajar con las dos frecuencias y ver si somos capaces de aislar en el ecograma los individuos que sí tienen una respuesta en frecuencia muy diferenciada de aquellos que no la tienen, que solo son el yellowfin. Para eso, un poco lo que ha mostrado Bea antes es la discriminación utilizando pura acústica. Más allá de eso, la acústica tiene que ser interpretada también con la forma del banco, incluso la velocidad. Hay otros parámetros, incluso del mismo ecograma, de la morfología del banco, que eso es lo que habría que incorporar, además de lo que es la pura señal acústica, en lo que se está pretendiendo hacer ahora. Y igual otro día podéis invitar a Aitor Lecanda para que explique cómo se está utilizando la inteligencia artificial para discriminar las especies acústicamente. Y ahí sí que se integran otros valores, es decir, otras variables. No solo lo que es la señal acústica, sino también dónde está en la columna de agua
y demás. Y así es como al final, integrando todo esto, pues yo creo que conseguiremos discriminar las especies. Mm. Trabajo, el Hay hecho otro de poder punto, hacerlo de aleta amarilla, de skipjack, de barrilete, y hacerlos, diferenciarlos de aleta amarilla y patudo, ya es un buen avance. Incluso mm, como último punto podría ser el tema de la profundidad. Ya tú lo dijiste, Gala, el tema de la profundidad, patudo tiene que estar un poco más profundo. Entonces puede ser que eso también sea. Sí, sí. Gracias. Bea, Ok. ¿querías decir algo? sí, nada, era un último punto que también surgió en aquel taller que hicimos, ¿no? Esa duda de por qué si el si el patudo y el aleta amarilla tienen los dos vejiga, ¿por qué no dan la misma respuesta? ¿No? Pues, al final hay otro factor que tampoco está muy claro todavía cuánto puede afectar, pero bueno, que está claro que está ahí y que algo está afectando. Aunque el 90% de la señal acústica se deba a la vejiga, el cuerpo, o sea, lo que es el cuerpo del pez, la espina y bueno, la carne también afectan de una manera u otra a la señal, ¿no? Y en concreto, la porción del cuerpo del pez que es ocupada por la vejiga es distinta en el yellowfin que en el barrilete, no que en el patudo. Por lo tanto, esa diferencia de parte del cuerpo sin vejiga, esa proporción con vejiga y sin vejiga es distinta en cada una de las especies. Por lo tanto, eso también bueno, puede ser otro factor que puede ayudar a afinar, ¿no? Esa diferenciación entre las dos especies, aunque haya solapamientos en las tallas. Mm. Titi, avísame cuando no haya preguntas en la lista. Me pareció que había alguien levantado la mano, pero no lo estoy viendo ahora, así que Ok. adelante, Martín. Empezamos. Si tenés un cardumen de atún de los que tienen vejiga natatoria a 20 metros de profundidad y el mismo cardumen a 120 metros de profundidad, tenés un algoritmo para ajustar esas diferencias de profundidad, ¿no? Porque la vejiga natatoria puede tener distintos estados de inflación o inflamiento, no sé cómo se dice, a distintas Sí, profundidades. sí, efectivamente. De hecho, hay especies que son capaces, o sea, ya la vejiga de por sí sufre el efecto de la presión, ¿no? Con lo cual, a Sí, mayor profundidad, por la ley de Boyle, pues el volumen se reduce. sí. Hay especies que tienen tienen capacidad para contrarrestar esa disminución de volumen mediante inyección de gas. Ellos pueden Ok. inyectar gas de manera que mantengan el volumen de la vejiga distinta, como es el caso me parece que estas dos especies de atún, las dos. Y hay otras especies que no son capaces de hacerlo, pues como que se llaman especies fisóstomas, pues la anchoa, tal. Estas especies se ve muy bien cómo varía el TS o cómo varía la intensidad de la señal a distintas profundidades. Y entonces, para esas especies sí que hay fórmulas que cuentan con Con la esos diferencia. Muy bien. Eso es. Mm. Otra cosa es, muchas veces tenés una cantidad grande de especies, las que llaman especies de bycatch, muy cerca del plantado, a poca profundidad, y el atún está abajo de eso. Entonces, las especies de bycatch tapan un poco la dispersión de la onda. Se pueden hacer o se hacen sistemas con una especie de reel que baje la sonda, suponete 10 metros antes de empezar a trabajar para tratar de evitar el bycatch. Si Una quieres, especie de reel que si le quie- debes una orden que baje 10 sí. metros. Mm. Bueno, si quieres contesto yo, Bea. Eh, Potencialmente se podría hacer, pero realmente no sería necesario. Te comento por qué. Y es porque la sonda emite cada hora.
O incluso si el pescador le quiere dar más reading, puede Okay. Yeah. estar está en continuo monitorizando la agregación. ¿Qué ocurre? Pues que hay muchos momentos en que el haz está libre, otras veces no, se tapa, pero normalmente el pescador y los científicos lo que hacemos es seguimos la evolución, no es una única lectura. Sí. Entonces, Okay. en esa evolución ves perfectamente que hay bycatch, que hay atún, etcétera. Esa idea está bien, lo que pasa que no daría tanto beneficio para el costo que puede tener un sistema así. Sí. Bien. Y tengo curiosidad con lo que sean acústica pasiva. ¿Que hay algo, hay expectativas de algo de eso? Es Bueno, una la pregunta acústica, rara. Sí. No, sí, no, pues yo, la acústica pasiva, que bueno, se usa pues para cetáceos Sí. y, ¿no? Eh, a veces ponemos los equipos en pasivo, o sea, sí que hay opción de ponerlo en pasivo de manera que solo recibe señal. Pero claro, ya entonces pierdes la información, o sea, ya es otro concepto totalmente distinto, ya pierdes la información de a qué frecuencia te está devolviendo la señal. Entonces ya pierdes como las referencias, ¿no? Los valores de referencia que nos dan la información que necesitamos. sí. Podrías obtener información relativa, pero yo creo que, o sea, para lo que nosotros queremos hacer de estimas de abundancia, perdemos esa información clave, que es la frecuencia a la que están funcionando esos sonidos. Muy bien. Hace mucho tiempo hicimos un trabajo, hubo una doctoranda, no sé si te acordarás, Charlotte Girard, francesa, que estuvo trabajando y ella trabaja con acústica pasiva, escuchaba los sonidos en los objetos flotantes con una futura aplicación de- para discriminar especies. Lo que pasa que era complejísimo. Tal vez ahora ha evolucionado más, y no tengo conocimiento, pero en aquella época, que esto sería hace 20 años o más, entonces era muy complejo porque había muchísimos sonidos, muchas especies y entonces entender de qué especie venía cada sonido, los filtrados y demás eran como muy complejos. Eso es lo que yo tengo entendido, pero que yo sepa no ha habido ningún otro trabajo así en objetos con acústica pasiva. Gracias. Sigo. Tenemos una Muy bien. pregunta, Silvana, de uno de los Y de chicos. Santiago Montealegre. Sí, que no le veo la mano. No tenía la mano levantada, así que le pedimos perdón, que no nos dimos cuenta. Cuenta. Santiago, Santiago. adelante. ¿Aló? ¿Oye? ¿Me oye? Sí, Sí, sí. sí. Bueno, estaba aquí. Muchísimas gracias. Sí, no sé, yo lo había levantado, por eso muchísimas gracias por la oportunidad. Eh, Son muchas preguntas, ¿no? Y raramente uno tiene esa oportunidad de poder sacarlas todas y obviamente no daría el tiempo. Pero quiero agradecer mucho la- la- las conferencias, la oportunidad. Yo trabajo en la Universidad del Estado de São Paulo. Estamos aquí en el sudeste de Brasil y he tenido oportunidad así de embarcar en la pesca comercial de palangre, ¿no? Que muchas veces tiene el objetivo de los atunes, ¿no? Entonces, oír hablar sobre la hidroacústica aplicada a los atunes, generalmente la hidroacústica tengo entendido que se usa más con pesca de arrastre, pesca de malle y mucho buscando peces que forman grandes cárdenes densos, ¿no? Y los atunes, por ejemplo, el atún Tunus obesus, que es el ojo grande, ¿no? Big Eye, está generalmente en aguas mucho más profundas, ¿no? Entonces también las frecuencias que se usan las pueden ser también ya un poco diferentes, claro que se sobreponen en cierta época. Entonces, en fin, la pregunta, tengo varias preguntas concretas, pero yo creo que una que me gustaría mucho colocar y agradecería mucho la oportunidad de Beatriz específicamente que nos habló sobre la teoría de la hidroacústica es, yo tenía entendido que el TS era entonces una cosa específica, ¿no? Pero tú nos aclaras que ella es muy variable.
Son muchas las fuentes de variación que pueden ocurrir. Y entonces, pero aún así, después nos mostraste que el TS generalmente sí caracteriza una especie. Entonces quería tener eso un poco más claro, sí, el número del TS, entiendo que se divide en decibeles, no sé si es eso, caracteriza cada especie, ¿no? Obviamente con su variabilidad de tamaños. Y en específico sobre el TS, me pareció ver que se usaron ecosondas comerciales, ¿no? Y también tenía entendido que generalmente el TS era captado apenas por ecosondas científicas y que inclusive, no sé muy bien cómo es, pero que hay un equipamiento, creo que se llama ecointegrador, que es el que te permite entonces definir cuál es esa suma, ¿no? de energía para medir la biomasa, ¿no? Entonces, si pudieras brevemente contar algo en ese respecto y hasta sugerir una lectura, te agradezco. Claro, cualquier libro de la acústica se lo va a contar a uno, ¿no? También. Creo que es eso. Sí, bueno, y quizás esto aquí, permiso, sobre la cuestión del sensoramiento remoto, ¿no? O sea, sensoramiento remoto, la hidroacústica no entra dentro del sensoramiento remoto, aunque uno entiende que está teniendo como que es un poco sensoramiento remoto, no es estricto senso porque la energía creo que es por el medio, que es el tipo de energía, que una es sonora y la otra electromagnética, y por el medio que se transportan es que no se encuadran juntas, algo así de la teoría. Si nos pudieran contar un poquito sobre eso, sería eso. Muchísimas gracias y felicitaciones a todos por el trabajo. Muchas gracias. Vale. Santiago, ¿verdad? Sí. Vale, te voy a responder. Es súper interesante la pregunta que has hecho del valor. ¿Me oís, verdad? ¿Me escucháis? Sí, vale. Sí. Había un silencio absoluto. Sobre qué valor usamos para caracterizar una especie, ¿no? ¿Cuál es el valor de TS? Vale, por una parte he dicho que es muy variable, que es muy sensible a un montón de factores, pero por otra parte es verdad que asociamos un solo valor de TS a una especie. Para sacar ese solo valor de TS tenemos en cuenta todos esos factores de variabilidad. O sea, lo que hacemos es, sacamos una distribución, tenemos que tener un mínimo de registros de una sola especie, ¿no? Entonces, lo que tenemos al final es una distribución de valores de TS que cuando alcanza un número tal de valores que nos da una distribución gaussiana, a poder ser, aunque puede ser otro tipo de distribución, decidimos si el valor más representativo de esa distribución es la moda, la mediana, bueno, un acople entre la distribución de tallas y la distribución de TS. Bueno, hay como bastantes estudios en los que se utilizan distintos criterios para seleccionar un único valor de TS para la especie, precisamente por eso, porque es tan variable que bueno, hay un rango bastante amplio de valores que pueden pertenecer o que pueden ser estar relacionados con una única especie. Por lo tanto, si jugamos con valores de distribuciones, que salen de distribuciones. No sé si eso te ha aclarado esta duda. Sí, perfectamente. Mil gracias. Vale. Luego las otras dos, no sé si Gala tú puedes responder igual mejor. El tema, bueno, es que has comentado algo de las ecosondas comerciales y científicas, el ecointegrador. Exacto. Sí, pero no he retenido bien qué es la pregunta. Si las ecosondas comerciales es verdad o no que ellas también registran TS, o si para uno registrar TS la ecosonda tiene que ser científica e inclusive acoplada a un ecointegrador, o no, cualquier ecosonda te permite leer TS, básicamente eso. Vale. No tengo yo conocimiento de las ecosondas comerciales. Lo que sí te puedo decir es que puede que sí lo generen, pero en caso de que no lo produzcan directamente el TS, con el valor SV probablemente, que es el que ellos, o sea, el que por defecto sí que van a generar, se podría sacar, calcular el valor de TS. Entonces, no sé si directamente lo proporcionan.
No te sabría decir. Entiendo. Pero los pescadores entonces lo usan más de un punto de vista de la experiencia del registro, de la forma del ecoregistro, así, o cómo que, porque comentaste que los pescadores son los principales usuarios, ¿no? Sí, efectivamente. Al final ellos, aunque no tengan el valor concreto de TS, o sea, sí que pueden ver otras variantes de otros parámetros de energía que les permiten ver si da una señal más fuerte a una frecuencia o a otra. Y ellos, muchas veces incluso solo viendo una frecuencia, por cómo tienen hecho el ojo y por la costumbre que tienen de navegar en ciertas aguas con unas especies determinadas, con un comportamiento determinado y bueno, pues por experiencia de pescar, error, tal, con eso ya ellos están muy acostumbrados a poder distinguir solamente con la variación de los colores en la pantalla qué es lo que están viendo. O sea, supongo que no siempre acertarán, pero ellos siempre dicen que muchas veces dicen que no les haría falta nada de lo que hacemos los científicos porque ellos ya, si van a donde suelen ir siempre, ya tienen el ojo hecho y con cómo varía esa señal en la pantalla, son capaces de distinguir lo que ven, pues simplemente por la experiencia que tienen. Bien, por añadir un poquito, Bea, gracias por la pregunta, Santiago. Primero decir que sondas comerciales hay de todo tipo, es decir, hay pescadores que tienen sondas muy básicas y hay pescadores que tienen sondas muy sofisticadas. En el caso de los atuneros cerqueros, normalmente tienen sondas muy sofisticadas. Esto quiere decir que pueden leer un TS, es decir, tienen un transductor split beam, es decir, con el haz partido, y esto quiere decir que son capaces estas sondas de decirte dónde está el pez dentro del haz. Y cuando sabemos dónde está el pez dentro del haz, podemos conocer su fuerza, la fuerza del blanco, que es lo que estamos llamando. En el caso de los atuneros cerqueros, ha habido sondas, estoy hablando de las sondas a bordo del atunero, porque otra cosa es la sonda que llevan en la baliza, que es bastante más básica. La sonda que llevan en el atunero sí son como las científicas y incluso han tenido un ecointegrador, como le llamas, y una estima de la proporción de especies que hay. Pero, curiosamente, como estas sondas son de fabricante noruego, daban especies como herring, sardines y demás. Entonces, nunca pudieron no utilizaban esas fuerzas del blanco porque estaban calibradas para otras especies. Ahora nos hemos puesto en contacto con los fabricantes de esos equipos, que son de nivel científico, para que integren la información que os ha mostrado Bea de todo lo que es la firma acústica de los atunes, para que puedan tener una idea de lo que tienen en las agregaciones y pues no muestran mucho interés. ¿Por qué? Pues porque venden muchísimas sondas y realmente no tienen ahora mismo una petición explícita por parte de sus compradores para mejorar los equipos y no están mostrando mucho interés en avanzar hacia la discriminación, que podrían realmente hacerlo. Y eso es lo que hay, por lo menos en la flota de atún comercial. Hay algunos atuneros, también lo comento, que no tienen esos equipos tan sofisticados. Hay un poco de todo en el mundo del atún. Pero sí, algunos trabajan con sondas científicas, de nivel científico, quiero decir. Wow, muchísimas gracias. Muy, Gracias, muy interesante. Muchas gracias. Otra más, si tienen un minuto más. Yo creo que es importante entender para la gente que está haciendo manejo de pesquerías y demás, que la captura por unidad de esfuerzo, cuando tenés, por ejemplo, una flota de 10 barcos, usando toda la información acústica de las boyas de 10 barcos, y otro barco que es barco individual o una compañía muy chiquita con 2 barcos, la producción de esos 2 sistemas no tiene nada que ver con la abundancia de la especie en cada lugar, sino la eficiencia del sistema de inteligencia artificial para mover los barcos de un lugar a otro
usando la información de a lo mejor cientos de boyas. Así que es importantísima la acústica, creo yo, para varios fines, pero la gente que trabaja en manejo tiene que tomar en cuenta que debe ser uno de los parámetros para la eficiencia de la actividad de los barcos. Muchísimas gracias, Che. Hay una pregunta en el chat, no sé si la Sí, era quieren- de Luis. Ah, De Luis Lacruz, ¿verdad? No sé si sí. la quiere Luis, si querés hacerla directamente o la leemos. Luis de Ifo, entiendo. Bueno, Ahí es. yo he leído la pregunta, si quieren. Gala, ok. dale, Gala. Aquí dice que los pescadores, a ver si los pescadores ven viable o factible el uso de la acústica para discriminar las especies, tener la opción de la proporción de especies acústicas en el display de las ecosondas. Sí, ellos, de hecho, hay una marca que ya tiene un display con la proporción de especies, una marca de boyas con sonda. Lo que pasa es que, bueno, esa es la que acaba de comenzar y dicen que parece que tiene visos de mejoría, que sí, que parece que sí discrimina más. Ellos sí lo ven factible, sí lo ven. Cuando hablas en general, por supuesto siempre hay escépticos, pero en general sí lo ven factible. De hecho, ellos mismos, un poco lo que ha comentado antes Bea, ellos sin ningún otro sistema de inteligencia artificial toda su vida han interpretado los ecogramas. Ellos entienden perfectamente que si eres capaz de integrar esa información en un sistema como de inteligencia artificial, inclusive la respuesta en frecuencia, ellos ven factible que pueda llegarse a la discriminación. De hecho, ellos tienen sondas con varias frecuencias y ellos saben, cuando le doy con la 38 veo mejor esto, cuando le doy con no sé qué veo más otras cosas. El problema en los objetos, en los plantados, es que hay muchas especies al mismo tiempo, por eso ellos les cuesta muchísimo discriminar, porque no es una especie aislada en el océano, sino que tienes ahí muchas diferentes especies a la vez. Pero sí, ellos lo ven factible. Había una pregunta para Beatriz también. Sí, ampliar el concepto de firma acústica, si se refiere a un patrón, tendencia o a un valor específico de TS o SV en frecuencia, referido a un cardumen o un pez individual. Sí, firma acústica es un poco como el nombre así comercial, ¿no? De lo que podríamos llamar a la respuesta en frecuencia. Pues es un poco una manera de describir la respuesta en frecuencia como un elemento que nos da una información acústica sobre la especie. ¿Qué es un patrón, una tendencia? Bueno, es un patrón que tiene una tendencia específica. O sea, a ver si me explico. Yo diría que la firma acústica es eso, es la respuesta en frecuencia que es específica de un grupo, o sea, puede ser una especie sola o un grupo de especies que tienen las mismas características acústicas, pues un grupo trófico o ¿no? O sea, puede reunir distintas características que a la fin les proporciona la misma respuesta en frecuencia. Puede coincidir, voy a volver a intentar, cojo otro boleto. Si tú tienes una respuesta en frecuencia con solo 3 frecuencias, puede ser que esa respuesta en frecuencia valga para muchas especies, encaje con muchas especies. Cuanto más información saques de esa respuesta en frecuencia, o sea, cuantos más puntos dentro de esa gráfica de información tengas, pues más puedes cerrar el círculo de identificación, ¿no? O sea, si en vez de con 3 frecuencias de banda estrecha, 38, 120 y 200, juegas con frecuencias de banda ancha, ya estás cubriendo, en vez de solamente 3 puntos de la gráfica,
pues una línea continua, ¿no?, de información. Esa información, aunque coincida para distintas especies en esos 3 puntos de 38, 120 y 200, puede variar para otras especies. Por lo tanto, ya sería una firma acústica muchísimo más específica y muchísimo más precisa, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la firma acústica, o sea, realmente es para una especie, o sea, nosotros lo usamos para decir que la respuesta en frecuencia nos permite distinguir entre especies, pero esta es más exacta o más precisa cuantas más frecuencias incluyas en ella. Buenas noches. ¿Me explico? ¿Me he explicado? Sí, muy bien. Sí, he empezado un poco así, Hay pero un bueno, comentario de Marcelo San Martín que creo que es oportuno por la pregunta que fue de Santiago, que dice que lo más complejo, entiendo que las ecosondas de los pescadores generalmente no mantienen una calibración permanente. Eso podría afectar a que las lecturas sean interpretadas erróneamente. O sea, no es solo el equipo, sino esto de la calibración. Que uno en un trabajo científico, un científico lo hace. El tema es si lo Sí, hacen los sí. pescadores. Efectivamente, nosotros hacemos una calibración, intentamos hacerlo antes de cada campaña, en el caso de salir a hacer campañas de evaluación de stock, o cuando vamos a hacer un muestreo, algún tipo de estudio, pues como este del atún tropical. Intentamos siempre aplicar esa calibración. Claro, requiere un trabajo extra que yo diría, no estoy completamente segura, pero yo diría que no realizan esas calibraciones. Por lo tanto, juegan con ese sesgo. Pero bueno, ellos yo creo que también tienen lo tienen metido dentro de los factores de costumbre, de ojo, de hábito que tienen, ¿no?, para reconocer las distintas señales. Pues eso es algo que lo tienen como ya incorporado. Esa ganancia que se supone que deberían de corregir, pues bueno, cuentan con que no se ha corregido. Gracias, Beatriz. Había otra pregunta para ambas que decía si en algún momento la selectividad acústica podría incorporarse en los reglamentos pesqueros. ¿Cómo ven ese camino? Bueno, pues la pregunta es buenísima porque en estos momentos no se podría contemplar hasta que no esté bien maduro el sistema de identificación de especies. Realmente tampoco veo un camino muy claro por ahí. Lo veo más que se realicen. Vamos a ver. Lo veo más una ayuda al pescador para que tenga un poder de decisión cuando, por ejemplo, no debe de pescar porque hay una resolución que dice que hay una cuota por barco o global o lo que sea, que tenga información para no pescar en ciertas zonas, o incluso lo podían utilizar los científicos, hacer cierres en tiempo real, es decir, ver, por ejemplo, si tuvieran los científicos la información de las boyas en tiempo real, ya se hace en algunos sitios, se podría cerrar zonas donde se ve que la presencia de patudo, si hubiera que proteger el patudo, es muy alta, pues más bien yo lo veo como para el manejo de los científicos, no como yo lo veo, no lo sé, pero bueno, haciendo un poco de bola de cristal, yo pienso que en el futuro los sistemas tendrán una probabilidad de especies. Es decir, dirán, bueno, pues la probabilidad de que el 70% de tu agregación sea patudo es del 70%. La probabilidad de que tu agregación tenga no sé cuánto. Yo lo veo un poco así. Supongo que el sistema hará algo así. Yo creo que Aitor puede dar otra charla otro día y explicar eso mejor que yo. Y luego todavía tendríamos la interpretación del pescador. ¿Qué pasa? Que no es una ciencia exacta. Entonces, utilizarlo como una medida de manejo en sí me parece complicado.
Otra cosa es que el pescador lo pueda utilizar, o bien los científicos, para mejorar la sustentabilidad de las especies. Pero no lo veo como para parte de una medida explícita con ciertos valores o como uso de la sonda. No sé si me he explicado. Gracias, más? Gala. Creo que está Marcelo, sigue con la mano levantada y ya estaríamos cerrando. Sí, yo tengo una Sí. más. Dale. Bueno, disculpa por llegar tarde porque me confundí. Yo tenía la 1 de la tarde como horario, pero hora de Chile. Entonces parece que se adelantó 1 hora la reunión, así que entré mal. Así que me perdí gran parte de sus presentaciones, pero parece que estuvieron muy buenas. Les pido disculpas por eso. Y para complementar tu respuesta, Gala, yo creo que más que esperar que se implementen la medida como tal dentro de una normativa, yo creo que sola va a decaer en los mismos armadores o los mismos capitanes o las empresas pesqueras, si es que la obligación, ¿cierto?, de una resolución les dice que tienen que tener cuidado con los porcentajes de captura de ciertas características, de ciertas especies. Eso nos pasa a nosotros, por ejemplo, en Chile, donde se definen ciertas cantidades máximas de captura de fauna acompañante. Y tú sabes que cuando va a una especie objetivo o pesquerías multiespecíficas pueden tener ciertos porcentajes permitidos. Entonces, yo creo que lo importante acá es que los estudios de ustedes lo que sí permiten ver es que existe la posibilidad de tener eh, la posibilidad de alguna manera identificar distintas especies y por ende también eso lleva a que la normativa, no directamente en el uso de estas herramientas o de este tipo de equipamiento, obliga a los pescadores a usarlos, sino que a indirectamente a usarlos, efectivamente, pero con la presión de cumplir con el reglamento de no pasarse por las cuotas. Así que yo creo que esa es la medida, porque finalmente yo creo que la presión cuando le cae una multa esa es la más efectiva, lamentablemente, no, si no, no. Si no, no hay cómo hacerlo. El caso de lo que hablábamos delante, o que también ahí les hice un comentario por las fuerzas, cuando se tiene que de alguna manera ir calibrando estos equipos, ese es el problema muchas veces de usar información proveniente desde embarcaciones pesqueras. Lamentablemente ellos no, si bien es cierto, ellos están súper claros, ellos ven como, o conocen muy bien cómo las especies, ¿cierto? En distintos horarios pueden, por ejemplo, ir subiendo o bajando la columna de agua. Los pescadores, yo creo que saben más que nosotros cuál es el comportamiento de los peces y por lo tanto ellos no necesitan tener los equipos calibrados tan fuertemente. El tema es cuando nosotros los tenemos que ocupar como información y ahí es donde necesitamos de alguna manera toda esa información o input para poder de alguna manera incorporarlo dentro de los análisis. Entonces, entonces era un comentario, nomás era simplemente decir que rara vez, efectivamente como tú también lo corroboras, rara vez calibran los equipos. Nosotros, bueno, Luis es un colega del INFOP, yo trabajo en INFOP también y hace muchos años también trabajé en acústica o en ese grupo, y Luis justamente trabaja ahí mismo, entonces por eso que también yo creo que tenía estas dudas y estas inquietudes sobre cómo podemos de alguna manera ir mejorando este proceso dentro de la toma de datos. Lamentablemente tenemos pocas posibilidades de ir incorporando más información. La verdad que los cruceros son caros, entonces por lo tanto muchas veces cuesta que nosotros mismos podamos seguir levantando mucha información. Entonces lo ideal es tratar de ver cómo podemos ir mejorando la contribución de información proveniente desde las mismas empresas. Yo creo que también ahí hay que aprovecharlo. Mm. Gracias, totalmente de acuerdo con los comentarios, Marcelo. Bueno, Martín, tenías otra pregunta y ya cerramos. Sí, la última pregunta es, con el tema del calentamiento global, hay zonas donde están cambiando las temperaturas bastante rápido y bastante dramáticamente. En algunos casos la estratificación es lo que cambia mucho. Eh, se ajustan fácilmente los equipos a trabajar en condiciones diferentes de perfil térmico. Has dado en el clavo, Martín. Has dado en el clavo. La verdad es que no. O sea, de hecho, mira, una de las preguntas que no he mostrado por no estar aquí todo el día era. Una de las preguntas era si las boyas, el mismo modelo, la misma marca, tenía la misma eficacia, digamos, en las Sensibilidad. diferentes sensibilidad en las diferentes zonas de pesca, y la respuesta es no rotunda. Sí. No.
es decir, depende de las condiciones ambientales, medioambientales, de temperatura del agua, salinidad. Y ellos mismos decían que no, que en algunos sitios, pues, por ejemplo, en Perú, pues marcan más cantidad de la que hay. Entonces, ellos van, tienen su interpretación, hacen su interpretación y saben que, bueno, en esta zona sé que me está marcando más de lo que hay y ya tienen su calibre en el cerebro y dicen, bueno, ya sé que en esta zona de pesca tengo que ser menos optimista, o en esta zona sé que... Entonces, sí, eso es un tema que tendríamos que tener en cuenta y hacer una zonificación. Sí, Es decir, tener en cuenta que en cada zona vamos a tener una lectura diferente, sobre todo para índices de abundancia y demás. sí. Y vas a tener el niño o la niña, además del ruido climático. Sí, Sí, justamente el norte de Perú es la zona que está más influenciada en este momento, según una charla muy linda de Dimitri Gutiérrez de IMARPE, que tiene el cambio climático más pronunciado en temperatura y esas cosas. Gracias, che, buenísimo. pues sí. Muy bien. Bueno, Bueno, súper interesante, rica el intercambio. y vamos Eh, cerrando ya en el Vamos día de cerrando hoy. para nada, liberar a Gala y a Beatriz. Muchas gracias, chicas. Sí, pues nada, a ustedes, por supuesto, que Fue es un un tema. placer estar aquí como siempre y bueno, estamos dispuestas para cualquier otro día. Les recomiendo que inviten a Aitor Lecanda porque él sí está trabajando con inteligencia artificial y discriminación de bancos y además es muy, muy simpático. Tomado. Bueno, pero Gracias. Lo tenemos agendado. ustedes no tienen ningún déficit en ese área. No, para nada. Ah, qué Gala, alguien bueno. te pidió, Willy Marín te dejó un mensaje, ¿lo Sí, leíste? sí, Ya, sí, ya, sí. dale. Yo creo que en mi charla al final, que la he compartido con Sí, ustedes, está Susana, tu mail. les pongo ahora mismo, les mando en el chat mi correo electrónico Exacto. para cualquier duda o lo que haga falta. Y sí, ya me acuerdo, la verdad, sí, iba a contestarte, pero con tanta pregunta que no me da tiempo. Bueno, Vale. Bueno, muchas muchas gracias. gracias. Bueno, pues Saludos, muchas Muchísimas gracias, ¿eh? gracias. saludos a la Son familia. Muchas súper claras con gracias. temas re complejos, ¿eh? Chao. Vale. Adiós. 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 Silvana, ¿estás todavía? Estamos acá. Le iba a preguntar, iba a aprovechar que Marcelo todavía lo veo ahí, si había tenido alguna respuesta más de la web. Eso es preocupante. Sí, no, nada todavía quedó de responder, Daniel. No ha contestado todavía, me imagino que lo está revisando. Ahora, tú igual viste ahí que